Esta música legendaria que suena, Shine in Your Crazy Diamond, de Pink Floyd, homenaje a Jesús Quintero, Loco de la Colina, ya la llevábamos en el coche, en un cassette, cuando hicimos esta fotografía. Esta fotografía tiene 33 años y 2 meses. Es el primer viaje a las Urdes, tierra del misterio. Estoy ahí, un jovenzuelo, 18 años recién cumplidos, entrevistando a un testigo de los sucesos que ocurrían en esta comarca mágica. Y esta foto, queridos amigos, me ha hecho recordar algunas cosas. Me ha hecho recordar, e incluso, aunque he olvidado, les confesaré, quería tener aquí la fotografía en papel, pero me la he olvidado cuando en esta carpeta, pues creería que la había metido y no la he metido. Porque esta es la copia, no guardo el original, del primer reportaje, que no es el primer reportaje que hice en mi vida, pero sí el primer reportaje sobre las Urdes con mi compañero de andanzas en aquel momento, Lorenzo Fernández. Esto es mayo de 1991, la investigación, caminando por las Urdes, misterios de España. Qué bonito, me lo he encontrado así de sorpresa. Y dice, sombras gigantescas, luces ovaladas que se posan en los pantanos, diminutos seres que brincan y gritan en la oscuridad de la noche, son tan solo una pequeña porción de la casuística misteriosa que se da cita en esta solitaria región extremeña. Los autores de este reportaje deambularon por esta mítica tierra para contárnoslo. Lo que sí es verdad, me acuerdo, es que me pagaron 10.000 pesetas, 10.000 pesetas, por este reportaje que tampoco pensábamos cobrar. Y recuerdo yo desde un restaurante chino debajo de mi casa, no sé por qué es la escena, llamando a amigo Lorenzo, oye, que nos han pagado. Habíamos gastado mucho más que eso en aquellas investigaciones, por supuesto. Les quiero decir, siempre hablando un poco de la emoción y la ilusión por hacer cosas, ya trabajábamos hacía tiempo en la radio, empezamos muy pronto, y las Urdes, después de leer el libro La quinta columna de JJ Benítez, para nosotros era una tierra que todavía descubrimos, mando un abrazo a todos mis amigos jordanos, todavía descubrimos con algunas carreteras sin asfaltar, todavía descubrimos algún pueblo como la Batecuilla sin carretera, y lo que descubrimos fue un montón de gente que ya no está. Cuando veo al tío Urencio, al tío Hilario, a tantos, por ejemplo, creo que es la Fragosa esa fotografía, pensaba que para ellos también era una visita extraña, la de aquel joven de 18 años con una Nikon N50 en el pecho. Tuvimos nuestros problemas, en algún sitio tuvimos que salir corriendo, ya se lo he contado, en algún sitio nos pusieron una escopeta de caza en la cabeza, también se lo he contado, y vivimos de todo. Y he sentido cierta no nostalgia, sino como que es un mundo que ya no existe. Y qué pena no tener la fotografía, porque la fotografía es de 1991, pero parece un daguerrotipo, o sea, parece de 1891. Y ustedes ven la trama, el pueblo, lo que se ve, era otra España, evidentemente, donde el misterio aún flotaba y donde uno podía perseguirlo de esta manera. ¡Qué maravilla! Y me informan, y por eso quería contarles, hablábamos la semana pasada a nivel político, da igual el político, el periodístico, de mundos que cambian, ¿no? Mundos cambiantes, querámoslo o no, mundos que se mueren. Y es impresionante cuando uno ha pertenecido a esos mundos. Me cuentan que las míticas revistas españolas de misterio, bueno, pues prácticamente su recorrido ya es testimonial, con todos los respetos, porque yo he trabajado durante años. Este es el ejemplo, este era Karma 7, revista Karma 7 editada en Barcelona, y el reportaje que hacíamos, pero... Esta es la portada nada más, pero eran 10 páginas, una pasada para esa época, ¿no? Publicar 10 páginas a nivel nacional. Da un poco de pena, pero es el tiempo que existe, ¿no? En España llegó a haber, fíjense qué curioso fenómeno, compitiendo en los kioscos 4 revistas de tirada nacional. La mítica Más allá del doctor Jiménez del Oso, la mítica Año Cero de Enrique de Vicente. Y nosotros entramos, Lorenzo y yo, en enigmas con el doctor Jiménez del Oso, quien no lo sepa, una figura primordial en el conocimiento de estos temas en España, psiquiatra, y que a través del único canal que había, o de los 2 canales, nos hablaba desde Más allá o La puerta del misterio. Qué impresión fue trabajar con él durante 6 años y medio. En esos 6 años y medio, y lo he contado alguna vez seguro, yo tenía mi Opel Frontera, sí, y mi cámara esa que ven ahí, y un cuaderno. Y entonces viajé por toda España. ¿Saben lo increíble? Porque lo he contado y he irritado a algún periodista, claro, normal, que decía que yo hacía apología de trabajar sin cobrar y todo eso. Bueno, no hay ni que discutirlo porque entonces no han entendido nada de lo que yo digo. Así que no entiende tu canción, ¿para qué vas a insistir? Pero sacábamos el dinero de muchas maneras, trabajábamos de muchas cosas, hacíamos muchas cosas y investigábamos. Y resulta que en los años 90, fíjense qué paradoja,
no solo Lorenzo, sino, bueno, Javier Sierra era un potentado en aquella época, porque era subdirector de Más Allá. Me acuerdo que ocurrió lo mismo, me acuerdo que me venía la gente diciendo, oye, que Javier Sierra cobra, se decía, 700.000 pesetas de la época, ojo, como subdirector y tal. Yo no sé si era verdad o no, pero me lo decían algunos envidiosos, y yo decía, pues a mí me parece genial, y si cobro 1 millón, pues mejor, y no lo aguantaban. O sea, la gente que luego le hacía la gracia a mi querido amigo Javier, yo le he contado a él, no lo aguantaban. ¿Y por qué? ¿Es malo que para el oficio? Me parecía genial. Nosotros, quizá por esa actitud o no, y por trabajar mucho, se lo aseguro, recorrer España constantemente, vivíamos bastante bien de las revistas. Es decir, yo me pagaba mi apartamento, vivía bien de entregar reportajes a las revistas. O sea, esto ahora mismo, y lo saben no solo los veteranos del misterio, sino de otro tipo de revistas, era increíble. Mientras desaparecían revistas míticas, Tiempo, Época, Interview, Panorama, míticas revistas mucho más potentes, las del misterio se mantenían. Esto es muy curioso también. Más Allá llegó a vender 250.000 revistas en su número 2. Vivíamos de eso. Éramos equipos pequeños, pero vivíamos de eso. Y les aseguro que vivíamos con un muy buen sueldo de la época. ¿Y qué hacías? Irte a descubrir la España mágica. Eso sí, también tengo que decirle, no tenía contrato de nada, no tenía seguridad de nada, me importaba un bledo, me daba igual. Yo me parecía estar en mi sueño. Oiga, mi cámara, mi cuaderno y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera a veces era increíble. Yo muchas veces le decía a Carmen, o sea, no cuento las pensiones donde he dormido, porque no lo puedo contar. Luego compartí alguna, ¿no? También. Pero no lo puedo contar. En algunas historias un poco tenebrosas. En algunas, me acuerdo de una en Granada, que decía, aquí ha habido un crimen o algo, me tengo que ir, porque era todo opresivo, extraño, se oían unos ruidos. Bueno, 1000 historias. Recorrí durante mucho tiempo. Y hay gente que dice, no, pero ahora... Bueno, en Cuarto Milenio hemos hecho 100 reportajes en el lugar de los hechos, no está mal, pero es verdad que aquella intensidad de aquellos años, es decir, la industria de la revista te permitía la independencia de tener un dinero. A mí me encantaba porque cobrábamos por pieza. Esto también puede irritar a algún periodista acostumbrado más a la burocracia y a la seguridad, allá él. Cobrábamos por pieza, es decir, entonces yo hacía un montón de reportajes, claro. Hacía un montón de reportajes, los metía aquí, allá, a veces me los publicaban, a veces no. Pero les quiero decir, era una industria que parecía muy sólida, como tantas, que nada iba a moverla, que la gente iba a continuar comprando tu revista y que tú, si no te adaptabas, pues podías seguir. Y no es verdad. No es verdad, porque el papel escrito ya sabemos lo que pasa. Ha ocurrido lo mismo con los periódicos. Me imagino que mucha gente se sonreía con las ediciones digitales, qué chorrada. Aquí lo que importa es el papel. Y no. ¿Qué enseñanza hay con todo esto? Primero, que me da un poco de nostalgia, ¿no? Porque yo he vivido, yo me marché de la revista bastante pronto, me dediqué más a la radio y a la televisión, pero durante 30 años, más de 30 años, esas revistas han vivido y han protagonizado y han dado elementos de muchos casos maravillosos. Nosotros hicimos cientos de reportajes en esas revistas. ¿Y qué nos permitió? Pues miren, les voy a ser muy sincero, a moverte por el mundo, a ser empático con la gente, a saber que siempre juegas fuera de casa. O sea, cuando tú sales de tu casa, pero no a la India, no a China, no a Japón, no, a Salamanca, ya no estás en tu casa. Y cuando eres un reportero que va solo, ya no estás en tu casa. Y entonces tienes que ser no solo cauto, sino muy educado con la gente. Porque puede haber problemas en cualquier momento. Estás solo y entonces, ¿qué ocurre? Que aprendes todo el oficio. Yo creo que todo el oficio que he aprendido lo aprendí allí. Solo, en la carretera. Porque ¿cómo arrancas una historia? Cuando ven ustedes esa foto, ¿por qué ese señor de boina calada, el jersey apretado en mitad de la Fragosa, iba a concederme unos minutos, iba a contarme una historia, iba a darme su nombre, apellidos, y iba a dejar que se fotografiara? Pues hacía falta mucho arte para conseguirlo, porque muchas de las historias no se querían contar. Les quiero decir, qué maravilla, aprendí casi todo de mi oficio, sobre todo respecto al diálogo, que quizás por eso hablo ahora así con ustedes, no lo sé, en esa época mítica. Pero las épocas míticas, como contaba la semana pasada, se marchan, desaparecen, han sido parte de tu vida, pero ya no están. El ser humano tiene que adaptarse constantemente a otras realidades. ¿Es mejor la información que se hace ahora por redes que la de las revistas? Pues no sabría qué decirles. En aquel momento, cuando te pagaban y tenías un tiempo para hacer un reportaje, creo que había cosas muy cuidadas y que ahora la inmediatez puede casi con todo.
En las redes lo que ha sustituido a las revistas son gente que, en el tema del misterio, cuenta lo más gordo, lo más grande, lo más increíble, lo menos serio y tiene más éxito. Bueno, puede ser, todo ha cambiado. ¿Habría espacio para una revista? Les voy a contar un secreto. A mí me han ofrecido varias veces revistas. Es más, aquella revista en la que trabajaba, en cuanto empezó Cuarto Milenio, se reunieron conmigo para dirigir las revistas, pero ya no era mi momento ni quería. Y durante todos estos años me han ofrecido, ustedes, les lanzo la pregunta, ¿ustedes comprarían una revista de Cuarto Milenio? ¿Cuarto Milenio, o de misterios, o de este equipo? Pues yo no lo sé, quizá no tenga ningún sentido, porque la gente, todos nosotros nos cuesta mucho ya leer, pero si sería un objeto de colección, pues no lo sé, no tengo ningún interés, pero 5 o 6 veces me lo han ofrecido en estos años. Es un mundo en el que hemos pertenecido, es un mundo en el que hemos aprendido y es un mundo que, como tantos otros mundos, se disuelve. Siempre creemos que nuestros pies están sólidos en un mundo. Quién sabe si la televisión, quién sabe si la radio, las revistas, lo que sea. Y eso va transformándose y de pronto ya ha desaparecido. Bueno, este es un pequeño homenaje para toda una generación que vivió de las revistas, gracias a los editores, a los directores, a las personas que compraban esas revistas y que permitieron pues que una afición, una pasión, se convirtiese en algo casi profesional. En pocos países del mundo ha ocurrido. Karma 7, Año Cero, Más Allá, Enigmas, y hay que recordarlo, sin duda alguna. Es un fenómeno puramente español. No creo que en otros países, oigan esto que es interesante, haya podido haber una generación de reporteros viviendo profesionalmente de las peripecias del misterio, ¿no? ¿Qué significará eso? ¿Por qué en España? Les dejo ahí con la reflexión. Fuerte abrazo, hasta dentro de 7 días, amigos.